vamos a analizar unos textos que son muy conocidos, pero vamos a ubicarlo en el contexto adecuado, ¿vale? Repito, vamos a analizar unos textos que son súper conocidos, pero vamos a ubicarlos en el contexto adecuado. ¿Y cuál es ese contexto? Bueno, el fin del tiempo de gracia. Vamos a analizar algunas cositas que tienen que ver con ese evento, el fin del tiempo de gracia. Cuando nosotros hablamos del fin del tiempo de gracia, estamos hablando de varias cosas más que suceden. Por ejemplo, cuando termina el tiempo de gracia, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Tiempo de gracia significa que cesa la misericordia, cesa la oportunidad, ¿no es cierto?, derechamente de acceder a la salvación. Es decir, se produce un evento en los cielos y se producen eventos en la tierra. Cuando hablamos del fin del tiempo de gracia, termina un periodo, un largo periodo, dentro de otro más extenso. El periodo más extenso se llamaría el plan de redención, el plan de salvación. Ese es el gran acontecimiento cósmico que llega a su fin, el famoso plan de salvación. Es un acontecimiento que marca un antes y un después en la historia del universo, del cosmos, ¿vale? Cuando digo cosmos, es una palabra griega que dice relación con el orden del universo, un orden inteligente, ¿no es cierto? Muy organizado, un orden en el buen sentido, el cosmos. Bueno, el fin del tiempo de gracia marca un antes y un después en la historia del cosmos, ¿ok? Porque termina lo que nosotros conocemos en teología como el famoso plan de salvación, el periodo de la historia de redención de la raza humana. Pero más específicamente termina un corto periodo, digo corto en relación con el gran periodo de la historia humana, ¿verdad? Termina un corto periodo que lo conocemos nosotros como el juicio investigador, ¿ok? Vuelvo a repetir entonces para aquellos que se están uniendo a la transmisión, me voy a referir en detalle usando varios versículos bíblicos conocidos, pero vamos a ubicarlo en su debido contexto en relación con el fin del tiempo de gracia. El fin del tiempo de gracia es un acontecimiento que es muy poco entendido, a pesar de que se charlanatea harto con eso, se habla mucho, se cantinflea mucho con ese tema, pero poco se explica, poco se desgrana, no se dicen las cosas claras, ¿vale? Hay una tendencia en el ambiente de la farándula que se dedica a hablar de estos temas por redes sociales. Hay una tendencia a plantear o desarrollar este tema del fin del tiempo de gracia de una manera bastante sensacionalista, superficial, de una manera retórica. Realmente no se trata, nunca se ha tratado de un punto de vista espiritual, yo no lo he escuchado, por lo menos. Así que voy a intentar en esta y varias transmisiones más donde voy a tratar este tema, yo creo que me va a tocar unas 4 o 5 transmisiones, desarrollar este tema que tiene que ver con el fin del tiempo de gracia, porque hay cosas que hay que desmitificar. Primero hay que aclarar la verdad y segundo hay que desenmascarar el error. Entonces, quiero hablar primero sobre el tema de los tiempos, ¿verdad? ¿Podemos saber el tiempo del fin del tiempo de gracia? Valga la redundancia. En otras palabras, ¿podemos averiguar cuándo es el momento exacto? ¿Se sabe el momento justo, exacto de cuando termina el tiempo de gracia? ¿Existe fecha para eso? ¿Podemos deducir la fecha, averiguar la fecha, calcular la fecha, el momento exacto del fin del tiempo de gracia? ¿Podemos llegar a ese nivel? ¿Dios lo permite? ¿Dios lo está permitiendo? Todo eso vamos a aclararlo ahora. También quiero aclararlo desde el punto de vista cronológico respecto a en qué momento termina el tiempo de gracia. Cuando termina el tiempo de gracia, ¿qué eventos también terminan en ese momento?
¿vale? ¿Y qué sigue después? Porque como les dije al principio, el fin del tiempo de gracia marca un antes y un después en la historia cósmica, ¿vale? En la historia humana, en la historia terrenal, en la historia del plan de salvación. Termina lo que nosotros sabemos como el famoso plan de salvación. Llega a su fin con el famoso fin del tiempo de gracia. También llega a su fin un corto periodo preadvenimiento, es decir, antes de la segunda venida, un periodo corto que se denomina juicio investigador. Hay un periodo que nosotros lo conocemos como el juicio investigador. Bueno, ese periodo también termina, ¿vale? Ese juicio investigador. Ese juicio investigador tiene que ver con una evaluación, una ponderación, un sopesar, ¿no es cierto?, un escudriñamiento de la iglesia, de los fieles, donde se termina por separar a los fieles de los infieles. Es decir, en este juicio investigador se evalúa cada caso de aquellos que dicen ser discípulos de Jesús, ¿vale? Hago la diferencia porque también nosotros sabemos que viene otro juicio que es conocido como el juicio ejecutivo, y es un juicio que se realiza durante otro periodo de tiempo posterior al fin del tiempo de gracia, y que conocemos ese periodo de tiempo como el famoso milenio, los 1000 años. Ahí se realiza otro juicio, ¿vale? El juicio ejecutivo, que es un juicio que involucra a los impíos. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a abocarnos específicamente a lo que tiene que ver con el fin del tiempo de gracia, es decir, el fin del juicio investigador, ¿no es cierto? Y el fin de la historia cósmica del ser humano acá en la tierra en relación con el famoso plan de salvación, ¿vale? Vamos a ver también qué eventos se producen antes del fin del tiempo de gracia y después del fin del tiempo de gracia. También vamos a desarrollar en esta serie de videos qué eventos terminan también en el mismo momento que termina el tiempo de gracia. Sí, cuando termina el tiempo de gracia también terminan una serie de otros procesos. Así que también vamos a investigar eso. El tiempo de gracia, vamos a averiguar también y vamos a aprender que el tiempo de gracia termina de a poco, termina de a poquito o se cierra de sopetón. ¿Cómo es eso? ¿Nos sorprende el fin del tiempo de gracia o no nos sorprende? También vamos a ahondar en eso, ¿ya? Vamos también a investigar sobre qué sucederá acá en la tierra con los seres humanos mientras está terminando el tiempo de gracia y cuando termine el tiempo de gracia. ¿Qué sucede con las personas? ¿Las personas siguen haciendo sus cosas habituales? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo en la tierra cuando termina el tiempo de gracia? También vamos a hablar sobre eso, sobre la conducta de los seres humanos cuando termina el tiempo de gracia. No solamente la conducta de los injustos, sino también de los justos o sellados. ¿Qué pasará con las organizaciones religiosas? ¿Qué pasará con el mundo religioso cuando termine el tiempo de gracia? Es decir, en el fondo yo quiero analizar todo lo que envuelve ese acontecimiento, el fin del tiempo de gracia. ¿Qué sucede con una serie de cosas que envuelven a ese acontecimiento? ¿Se predicará la palabra? ¿Habrán quienes acepten la palabra en el fin del tiempo de gracia? ¿Qué sucederá con aquellos que no aceptaron el plan de salvación o la advertencia final para ser salvo? ¿Ok? ¿Se podrá seguir orando? Interesante. Vamos a ver qué pasa con eso también. Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver todo eso. También, en la medida que vamos aprendiendo estas cositas, estos detalles, vamos a ir de manera innata, vamos a ir delatando. Saludos a Ángel, que está por ahí también de Perú. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Espero que me estén escuchando. Saludos a todos allá en Perú.
a mi amigo Ángel, mi querido amigo y guerrero del Señor, Ángel David Abaza. ¿Ok? Bueno, en la medida que vamos investigando estas cosas, vamos a ir descubriendo que nos han engañado. ¿Ok? Vamos a ir descubriendo que nos han engañado. Saludos a Gloria, mi gran amiga que todavía no puedo ver. ¿Ah? Espero que nos veamos esta semana y nos pongamos de acuerdo, ¿eh? Que ha salido bastante esquiva. Feliz sábado, querida Gloria. Te quiero mucho. Ok, bueno, vamos a descubrir que existen movimientos y sectas tóxicas, destructivas. No quiero decir satánicas porque suena un poco fuerte, pero sí ciertamente son sectas destructivas, en las cuales han difundido ideas equivocadas sobre el fin del tiempo de gracia, ¿vale? Sobre el fin del tiempo de gracia. Saludos a Ana, amiga, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, me están avisando que por YouTube se corta la señal, pero no se preocupen porque yo estoy con un respaldo en video. Así que terminando la transmisión, ¿no es cierto? Minutos después yo subo otra vez el tema, pero ya con el audio bien, no que se corta, ¿ya? Así que no se preocupen que el tema lo van a tener completo y con buen audio, ¿ya? Ok. Así que vamos a descubrir que hay sectas diabólicas de origen adventista que por años han estado haciéndole un daño irreparable a la fe cristiana, desprestigiando la profecía bíblica con conceptos equivocados sobre el famoso fin del tiempo de gracia. ¿Ok? Así que Dios bendiga esta transmisión y permita que podamos desarrollar este tema. Vamos entonces a la palabra de Dios en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. El famoso capítulo 24. Recuerden que por YouTube la señal está con problemas, pero yo tengo un respaldo, con una cámara estoy grabando el tema completo. Así que si bien en YouTube va a estar la grabación cortada en el sonido, yo posteriormente voy a subir el mismo tema completo, pero con buen sonido, ¿vale? Así que para que estén tranquilos en ese sentido, ¿ya? Saludos a Regina, que se viene conectando por Facebook, ¿ok? Quienes tienen problemas de señal por YouTube, entren por Facebook, por favor, ¿ya? Y van a poder ver bien. Ok. Bueno, vamos a Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo capítulo 24 y arrancamos ya y vamos rapidito antes que se nos pase el tiempo. ¿Ya? Vayan a su Biblia entonces, rapidito, vamos, Mateo capítulo 24. Bueno, vamos a darle una leída rapidita, somera. Ustedes ya conocen este capítulo, lo conocen súper bien, lo conocen de memoria, ¿no es cierto? Pero quiero resaltar algunas cosas. Algunas sectas destructivas, sectas fanáticas, sectas extremistas, o derechamente sectas satánicas de origen adventista, se han tomado de algunos pasajes bíblicos y sobre todo de algunas citas del Espíritu de Profecía para desarrollar ciertas conclusiones que contradicen las enseñanzas de Jesús, ¿vale? Por ejemplo, existen perturbados, personas con sus mentes desequilibradas, que mediante ciertas fórmulas intentan descubrir la fecha exacta de ciertos eventos. Por ejemplo, hay falsos pastores y falsos maestros que a través de redes sociales intentan usar las fiestas judías para determinar fechas, momentos, ¿no es cierto? Momentos exactos, por ejemplo, de la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Del derramamiento de la lluvia tardía, fechas para el fin del tiempo de gracia, fechas para la promulgación de la ley dominical, ¿no es cierto? Entonces, hay perturbados que tienen miles de seguidores, ¿no es cierto?, que se plantean como centinelas del mensaje de los tres ángeles, pero son instrumentos del diablo, derechamente.
y son seguidos por miles de personas que están más o menos en tinieblas, igual que el falso maestro. ¿Ok? Existen otros grupos satánicos de confusión de origen adventista, los cuales son fuertemente financiados con diezmo y ofrendas. Los tontos de siempre le envían los recursos para allá y son sujetos que sufren de cierto nivel de desequilibrio mental y que una y otra vez y otra vez y otra vez se equivocan con vaticinios, con adivinaciones, con profecías falsas basadas en sueños, ¿no es cierto? Y los tontos los siguen apoyando a pesar de que se han equivocado 2, 3, 4 veces con profecías falsas, no se han cumplido y los siguen apoyando. Luego tenemos otras sectas satánicas nocivas, extremistas. Por ejemplo, en España, ¿no es cierto?, tenemos grupos que creen en cierta fecha, 2031, y ellos intentan descubrir la fecha de la segunda venida y promueven eso, y hay miles de imbéciles que siguen estas sectas, ¿no es cierto? Y eso lo único que demuestra, tanto los perturbados como los otros que lo siguen, lo único que demuestran es que no conocen la Biblia. Ahora, eso es bíblico. Lo que yo estoy describiendo en estos momentos es bíblico, es cumplimiento directo de las profecías del Señor Jesús. No voy a leer Mateo 24 completo, pero porque ustedes ya lo conocen, no voy a redundar en eso. Pero cuando el Señor Jesús habla de vendrán en mi nombre, ¿no es cierto? Cuando dice en mi nombre, quiere decir que son personas que profesan ser embajadores de Cristo, ¿vale? Que hablan en nombre de Cristo, pero lo que hablan es tergiversado. Lo que hablan tiene apariencia de verdad, pero contradicen lo que el mismo Señor Jesús enseñó, ¿vale? Ahí radica el engaño. El engaño no radica en que son impíos declarados, satánicos, ateos, illuminati. No, son personas que evidentemente están bajo el poder del diablo, pero profesan enseñar y actuar en nombre de Cristo. De ahí radica la efectividad con las cuales miles de imbéciles los siguen y los financian, ¿no es cierto? Entonces, tenemos estas sectas satánicas de origen adventista por todo el planeta que han amasado éxitos económicos y mediáticos con mensajes sensacionalistas que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios, que contradicen las palabras de Jesús. Y sin embargo, ustedes los ven que envuelan la perdiz o cantinflean, ¿no es cierto? Para que sepan ustedes, la palabra cantinflar está en la RAE, para que ustedes sepan, ¿eh? Estoy usando palabras que están en el diccionario de la Real Academia Española, ¿ok? Así que todas estas sectas satánicas de origen adventista han cantinfleado por años, acumulando citas del espíritu de profecía, que los 6.000 años, que no sé qué, y han engañado a miles y miles, ¿ok? Así que en la medida que vamos aprendiendo esto que tiene que ver con el fin del tiempo de gracia, vamos a ir desenmascarando automáticamente a toda esta masa de sinvergüenzas que han engañado a miles de personas y todavía los tienen engañados, ¿cierto? Bueno, si ustedes se fijan en Mateo 24, Mateo 24, versículo 1, dice así. Voy a dar una leída rapidita nomás y me voy a detener en ciertos textos claves que nos ayudan a entender cuál es la intención del Señor Jesús al dar todas estas señales. Dice así, Mateo capítulo 24, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, versículo 1. El diablo se va a enojar hoy día. El diablo se va a enojar hoy día. Hoy día se va a enojar conmigo. Así que espero manifestaciones satánicas en un rato más, por esto que vamos a hablar hoy día. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Noten, de cierto os digo que no quedará.
Él está anunciando algo que iba a suceder en un futuro. Sucederá. No les dio una fecha determinada, no les dio un tiempo determinado, ni tampoco les ordenó que calculasen. Tampoco los instó a que escudriñasen respecto a los tiempos. Cuando digo tiempos, me estoy refiriendo a la manera humana de calcular el tiempo, desde el uso de las matemáticas, ¿no es cierto?, hasta el uso de calendarios, ¿cierto?, hasta el uso de la cronología. Jesús en ninguna parte de Mateo 24, y de hecho en ninguna parte en la Biblia, ni él ni los apóstoles dan a entender de que tenemos el deber de ir a las matemáticas y a las calculadoras a estar averiguando una fecha exacta o estar pronosticando años, décadas, meses, días u horas. En ninguna parte de la Escritura, menos en el Espíritu de Profecía, se nos insta a ir a la calculadora y empezar a averiguar mediante alguna fórmula, ¿no es cierto?, a la fecha exacta sobre ciertos eventos. No existe antecedente bíblico para eso, no existe. No existe. La única manera de encontrar un fundamento para comenzar a calcular la fecha, año, día, mes, sobre algunos eventos es ignorando algunos textos, ¿verdad?, o acumulando texto del Espíritu y Profecía para dar a entender algo de lo cual no estamos autorizados, que es como el que pasa, por ejemplo, con las sectas satánicas que acumulan citas del Espíritu y Profecía que tienen que ver con los 6000 años, y mediante esa acumulación de citas se llega a una conclusión de que en tal año estaría apareciendo el Señor Jesús en las nubes de los cielos. Bueno, todas esas sectas satánicas lo que hacen es ignorar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús dice acá, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará. Él está anunciando un evento futuro, ¿no es cierto?, pero no está dando ninguna certeza de fecha u año. Simplemente él se limita de ahí en adelante a describir ciertos eventos que nos van a indicar cuando se acerca tal o cual acontecimiento. En este caso, no quedará aquí piedra sobre piedra. Es decir, ¿cuándo no quedará aquí piedra sobre piedra? Cuando sucedan ciertos eventos. Y no son eventos que suceden un día todos. Son eventos que van sucediendo en el tiempo a medida que se va acercando el momento en que no quedará aquí piedra sobre piedra. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? Ok. Recuerden que Mateo 24 tiene doble cumplimiento. Tuvo un cumplimiento histórico. Por lo tanto, las señales que están acá indican la destrucción de Jerusalén. Claro, nosotros ahora sabemos que la destrucción de Jerusalén fue el año 70 después de Cristo. Pero cuando Jesús dio estas señales, Él no dio ninguna fecha. Nadie sabía que en el año 70 iba a ser destruido Jerusalén. Pero dio señales que iban a anticipar o a indicar que iba a llegar ese momento. Por lo tanto, los discípulos, ¿cuál era su deber? Estar calculando, acumulando citas y calculando o descubriendo un mensaje oculto, esotérico, para averiguar la fecha exacta de cuándo no quedaría piedra sobre piedra. No, lo que tenían que hacer los discípulos era simplemente estar atentos a su alrededor, y mientras avanzaba el tiempo, ellos tenían que conducirse de manera santa y piadosa. Eso es lo que tenían que hacer.
conducirse de manera piadosa, santa y obediente y hacer lo que el Señor les ordenó y de predicar el Evangelio. Ellos tenían que trabajar por la difusión del Evangelio, independiente de que las señales que el mismo Señor Jesús anunció se iban desarrollando. Su preocupación no estaba en averiguar una fecha exacta, el momento preciso. Su preocupación estaba en la difusión del Evangelio. Las señales iban a suceder de manera espontánea, según la voluntad de Dios. Y lo único que tenían que hacer los discípulos mientras predicaban el Evangelio era estar atentos al cumplimiento de esas señales. Es todo. En otras palabras, todo Mateo 24 es un llamado a estar en constante expectativa, no a estar averiguando una fecha, no a vivir o no basar o fundar nuestra esperanza en el regreso de Cristo en base a un dato conocido, a una fecha conocida, porque entonces ya no es por la fe, es por obras. Pongan atención a lo que estoy diciendo, porque se van a descubrir que las sectas satánicas de origen adventista que comienzan a elucubrar fórmulas para averiguar fechas son movimientos espurios guiados por el enemigo de Dios y que le están haciendo un daño y están destruyendo la fe de miles de personas. ¿Ok? Vuelvo a repetir entonces. Todo Mateo 24, el contexto de las señales del fin de Mateo 24 y de la Biblia completa es de que estemos, o el pueblo de Dios tiene que estar en constante expectativa respecto a el cumplimiento de ciertos signos que nos indican la cercanía, ¿no es cierto?, de eventos anunciados con anticipación. En este caso, por ejemplo, el fin del tiempo de gracia o la segunda venida de Cristo. Hay muchos más, pero vamos a enfocarnos en esos dos. Jesús dio señales que nos iban a mostrar la cercanía de esos eventos. Fin del tiempo de gracia, la hora del juicio o la segunda venida de Cristo. Solamente nos dijo: estén atentos. Yo les voy a dar algunas referencias, algunas señales, algunos signos que les va a indicar que se está acercando el momento. Pero mientras tanto, ustedes no tienen que estar con la calculadora averiguando el dato, la fecha, el momento. No, ustedes tienen que preocuparse de difundir el Evangelio y vivir una vida santa, para que cuando llegue el juicio, ustedes sean encontrados justos. Tenemos que vivir en constante expectativa. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de los eventos finales son eventos, en este caso, fin del tiempo de gracia, segunda venida de Cristo, son eventos que nosotros esperamos por la fe, no en base a una fecha. Cuando nosotros esperamos ciertos eventos en base a fechas, ya no es por la fe. ¿Se están dando cuenta? Las sectas satánicas de origen adventista que ponen fecha o averiguan fecha están atacando directamente la justificación por la fe, porque entonces la esperanza de la segunda venida o el ser sellado o el ser hallado justo en el juicio ya no es por la fe, sino que es por una fecha, porque ya tenemos un dato. Entonces, como tenemos un dato, una fecha, entonces nosotros nos programamos, nosotros, ¿no es cierto?, nos organizamos en base a una fecha, ¿verdad? Es como cuando alguno de ustedes se organiza, ¿no es cierto?, hace un proyecto y dice: mira, voy a juntar dinero todo este año, ¿no es cierto?, voy a juntar dinero todo este año porque de aquí a este año yo quiero que voy a juntar 10 millones. Entonces, teniendo esos 10 millones, yo me proyecto en invertir el próximo año. Entonces, claro, nos ponemos fecha, ¿no es cierto? De aquí a tantos meses voy a construir el segundo piso de la casa. O sea, esa es la meta, esa es la fecha que yo me he puesto límite para generar, ¿no es cierto? Entonces yo me organizo y me apuro, me atraso, ¿cierto? Soy diligente, ¿verdad? Porque tengo una fecha, tengo que cumplir en esa fecha, ¿verdad? Tengo un dato conocido.
En el caso de las profecías bíblicas, específicamente Mateo 24, ninguna parte de las profecías bíblicas, ni de Apocalipsis, ni de Daniel, ni de Mateo 24, ni en Ezequiel, ni en ninguna parte, se nos insta o alienta a basar nuestra experiencia religiosa en base a una fecha. Porque entonces ya no es por la fe, ya no es justificación por la fe. Es justificación por las obras, es decir, en este caso justificación por una fecha. ¿Se entiende? La fijación de fecha es una estrategia satánica para atacar el mensaje de los tres ángeles. Porque el mensaje de los tres ángeles es la justificación por la fe. Y cuando actuamos o desarrollamos nuestra vida religiosa en base a una fecha, ya no es por la fe. Porque tenemos un dato conocido. Tenemos una fecha límite, tenemos una fecha en la cual podemos programarnos. ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió esa parte? Vale. Lo que pasa es que le explico todo esto para no leer todo Mateo 24, porque es un capítulo que ya conocemos, ¿vale? Entonces, el versículo 3 dice, Mateo 24, 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, nota, que esa es una inquietud humana. La pregunta que le hicieron los discípulos es una pregunta normal en el ser humano. Pero el Señor Jesús nos instó a no satisfacer esa curiosidad humana, sino que a remitirnos solamente a las señales de los tiempos. Noten cómo actúa el ser humano, la naturaleza humana, cómo actúa. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Noten, humanamente, carnalmente, no en el espíritu, ellos querían averiguar datos más precisos, más exactos. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿El fin del siglo y de tu venida? Y si ustedes leen de ahí para adelante, en ninguna parte el Señor Jesús da una fecha. Insta a calcular, insta a averiguar el momento exacto. En ninguna parte. Solamente se remite a dar señales. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, ¿vale? Así que no es de extrañarse que miles y miles de personas que dicen ser de la verdad presente, es decir, del tipo de creyentes que tiene la mayor cantidad de luz e información, y sin embargo están engañados. La gran mayoría de aquellos que dicen pertenecer al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el mensaje de los tercer ángeles, la mayoría, no lo digo yo, lo está diciendo la Escritura, están engañados. La mayoría. Unos están durmiendo con un conocimiento mediocre de la verdad y otros con mucho conocimiento, no mediocre, pero en ideas equivocadas, en percepciones de la verdad que no están fundadas en el mensaje de Jesús. ¿Ok? Bueno, y ahí en adelante habla de guerras, rumores de guerras, ¿no es cierto? Versículo 7, se levantará nación contra nación. Versículo 8, todo esto será principio de dolores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Luego dice, versículo 15, por tanto, cuando veáis, no hay fecha, pero dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ustedes saben qué significa eso, son estudiantes de la verdad presente, ustedes saben eso, no lo voy a explicar acá, ¿no es cierto? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces, una vez que veamos esos acontecimientos, entonces tiene que haber una reacción nuestra. Es decir, el Señor Jesús, si bien no nos dio fecha, ni nos instó a buscar fechas, pero sí nos dio lo suficiente, que era
acontecimientos que íbamos a esperar que sucediesen. Y cuando esos acontecimientos sucediesen, nosotros teníamos que actuar en consecuencia. Es decir, nos dejó señales, pistas para no estar a la deriva. ¿Ok? Entonces el que esté en la azotea no descienda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego en Mateo 24-23, otra vez señala, entonces si algunos dijeren, mirad, está aquí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego pasamos al versículo 29 y dice lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno, tampoco voy a explayarme en estos textos, ustedes saben muy bien, porque me imagino que me están escuchando personas que están en la verdad presente, ¿no es cierto? Así que si ustedes profesan estar en la verdad presente, yo doy por entendido que ustedes saben a qué se refiere el versículo 29, ¿no es cierto? Ustedes saben a qué periodo profético se refiere ese versículo 29, así que no lo voy a explicar, ¿ok? Luego dice el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Bueno, la sucesión de señales descritas por el Señor Jesús culmina con la descripción de la segunda venida de Cristo como tal, que es una segunda venida literal, ¿no es cierto? Esto contradice automáticamente la falsa teoría, la moderna teoría del rapto secreto, ¿cierto? Porque la misma Escritura nos habla de una aparición de Cristo pública, literal, ¿no es cierto?, en las nubes de los cielos. Y luego, una vez que termina esta seguidilla de señales con la segunda venida, el Señor Jesús otra vez rebobina y vuelve atrás y nos da un consejo. Y este consejo viene justamente a confirmar cuál debería ser nuestra actitud. No ir a la calculadora a buscar fechas, sino simplemente estar atento a los signos que anuncian el cumplimiento de ciertos acontecimientos. Y dice el versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, acá no hay fecha, simplemente hay que darse cuenta de los signos de los tiempos, nada más. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis, noten, versículo 33, Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando veáis la fecha que se cumple, ¿dice así o no? No, no dice así, ¿no es cierto? Dice, cuando veáis estas cosas, son acontecimientos, eventos que tienen que suceder. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. A las puertas. Interesante que dice puertas. ¿Ustedes se han preguntado por qué dice puertas ahí? Está cerca a las puertas. Es decir, cuando veamos las señales descritas en Mateo 24, la venida de Jesús está cerca. Dice a las puertas. ¿Qué puertas? ¿A las puertas de qué? Está cerca. A las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y luego da otro ejemplo. Mas como en los días de Noé, o sea, el Señor Jesús nos remite a la experiencia de Noé para que analicemos cómo se desarrolló el fin en los días de Noé. Porque en los días de Noé también hubo un fin del tiempo de gracia, también hubo derramamiento de plagas, también se cerró una puerta, también se salvó una minoría y una mayoría se perdió. Por lo tanto, para saber cómo se van a desarrollar los fines de los tiempos en los postreros días, el Señor Jesús nos da un ejemplo de lo mismo que sucedió atrás. Así que si queremos saber cómo se va a desarrollar todo al final, tenemos que ver cómo se desarrolló todo en un comienzo. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de... Pregunta: ¿Noé predicó fechas? ¿A Noé se le dio una fecha? Bueno, nosotros ahora sabemos que fueron 120 años de predicación del mensaje de los tres ángeles. Porque ¿sabían ustedes que Noé también predicó el mensaje de los tres ángeles? Ustedes sabían eso, ¿no es cierto? ¿Qué es el mensaje de los tres ángeles? La justificación por la fe. Bueno, y Noé fue pregonero de justicia. También predicó la salvación por la fe. En ese sentido predicó el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Porque es la justificación por la fe. Bueno, Noé, ¿se le dio fecha? ¿Noé anunció una fecha? No. ¿Noé estaba calculando fechas? No. Noé simplemente cumplió su deber, que era anunciar la advertencia. Punto. Eso es todo. Noé lo que se dedicó a hacer fue a advertir, a anunciar. Ese fue su deber. Nuestro deber es el mismo: anunciar la advertencia, anunciar e invitar a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Eso es nuestro deber, nada más. El resto hay que estar atento a los acontecimientos para saber cuándo está cerca, a las puertas. Claro, ahora sabemos que fueron 120 años, pero Noé no sabía, ¿vale? Simplemente Noé iba siguiendo las indicaciones de Jehová. Eso es todo. Iba siguiendo las indicaciones de Jehová. Así que Jesús, el Señor Jesús nos dice que nos remitamos a Noé. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los, noten, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, todos ajenos a lo que estaba realmente sucediendo. Hasta el día, que solamente el Señor lo sabe, en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El diluvio es un tipo de las 7 postreras plagas. Nosotros también esperamos un diluvio, nosotros también esperamos un juicio que llegue cuando se cierre el tiempo de gracia. Cuando se cierre el tiempo de gracia o se cierre la puerta del arca, también de ahí en adelante cae un juicio. Antes del cierre del tiempo de gracia también hay un anuncio, una advertencia. Pero así como Noé no sabía cuándo se iba a cerrar la puerta del arca, tampoco nosotros sabemos cuándo se va a cerrar el tiempo de gracia. Nuestro deber, al igual que el de Noé, no es estar preocupado en una fecha,
sino en cumplir la orden de difundir la advertencia para que más y más entren al arca. ¿Cuándo se va a cerrar la puerta? No lo sabemos, no es problema nuestro. La responsabilidad nuestra es ir y predicar el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Pero para no andar perdidos en el espacio, el Señor Jesús nos dio ciertas señales, ciertos signos para estar atentos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de las señales de los tiempos? ¿Cuál es el objetivo de las señales de los tiempos? Guerra, rumores de guerra, falsos profetas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo por el cual el Señor Jesús dio señales, no dio fecha, pero dio señales. ¿Cuál es el objetivo? Alimentar nuestra fe, alimentar nuestra esperanza, consolarnos. Las señales de los tiempos nos consuelan, porque al ver las señales sabemos que el tiempo está cerca. Es decir, nos animan. Ese es el objetivo de las señales de los tiempos. Porque el Señor Jesús quiere que nuestro trayecto como creyentes en esta tierra sea un trayecto, un caminar por la fe. Y en ese caminar, al ver las señales de los tiempos, nos vamos animando. Las señales de los tiempos fueron dadas para alentarnos. Pero el trayecto es por la fe. No sabemos cuándo terminan todas las cosas. Las sectas satánicas de origen adventista que ponen fechas o calculan fechas para el cumplimiento de ciertos acontecimientos están atacando directamente la justificación por la fe. Porque aquellos que caminan en base a una fecha se salen del plan de Dios que es por la fe. Ya su experiencia religiosa no es por la fe. ¿Se dan cuenta? La propuesta o la colocación de fechas es un ataque directo al mensaje de los tres ángeles. ¿Se están dando cuenta? Pero hay miles de ingenuos que están cayendo en esto y están destruyendo su fe. ¿Vale? Versículo 39, Mateo 24, 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? La historia se va a repetir. La experiencia se va a repetir. Si queremos saber cómo va a ser la experiencia de aquí al fin del tiempo de gracia, tenemos que estudiar cómo fue toda la experiencia de Noé. Y Noé fue pregonero de justicia, fue pregonero de la justicia por la fe. No había fecha. Simplemente Noé se enfocó a obedecer. ¿Qué tenía que hacer? Difundir el mensaje de la salvación, advertir, ofrecer la salvación por la fe y al mismo tiempo prepararse por la fe. Es decir, él no sabía cuándo iba a caer la lluvia, él no sabía cuándo se iba a desatar el diluvio, simplemente lo creía. Y por la fe construyó el arca. De igual manera nosotros tenemos que construir nuestra propia arca por la fe, porque no sabemos cuándo va a ser derramado el diluvio. No hay fecha, no existe fecha, ni para el fin del tiempo de gracia, ni para la segunda venida de Cristo. Bueno, existe fecha, pero solamente el Padre lo sabe, ¿vale? Y el Padre va a comunicar la fecha, pero la va a comunicar momentos antes que Él venga. Momentos antes que Jesús venga, no antes. Eso es otra cosa entre paréntesis que le quiero decir. ¿Existe fecha para la segunda venida de Cristo? ¿Existe fecha? Puede que sí, puede que no. No lo sé, nadie lo sabe. Y si existe una fecha, pues no lo sabemos, solamente lo sabe el Padre. Segunda pregunta. Si existe esa fecha, si el Padre ya tiene determinada una fecha,
¿La va a dar a conocer? Bueno, en base a la luz que tenemos, sí, la va a dar a conocer, pero momentos antes de la aparición de Cristo. Momentos, estamos hablando horas, quizás. Horas antes de la aparición de Jesús en las nubes del cielo, se va a dar la fecha, que el Padre la sabe, pero no antes. ¿Te dan cuenta? Ok. Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días. Eventos de los Últimos Días, capítulo 16. Libro Eventos de los Últimos Días, capítulo 16. Se titula El fin del tiempo de gracia. El fin del tiempo de gracia. Dice así, pongan atención por favor. Bueno, el título, porque hay dos párrafos. El título dice lo siguiente: nadie sabe cuándo terminará el tiempo de gracia. ¿Vale? Dice así, la primera cita. No, miento, es una sola cita. Es una sola cita. Sacada del libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 224. Dios. Dice Anita acá, voy a leer los comentarios. Así como Dios cerró la puerta del arca, eran los antediluvianos el fin del tiempo de gracia, y para nosotros será igual, tenemos que seguir predicando. Dice así: Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje. Cuando ella dice este mensaje, se refiere al mensaje de los 3 ángeles. Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje, o cuando ella dice Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje, se refiere específicamente al fuerte pregón, ¿vale? Ella está diciendo que no existe una fecha, no sabemos cuándo va a terminar el fuerte pregón, o cuándo el tiempo de gracia llegará a su fin. Dios no nos ha revelado cuándo va a terminar el tiempo de gracia. ¿Ok? Pero noten esto. Si bien Dios no nos ha revelado el tiempo, cuándo terminará el tiempo de gracia, sí se nos han dado señales que nos indicarán que está terminando el tiempo de gracia. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Yo he hablado de estas cosas. Cuando he hablado de mis conferencias sobre Ezequiel, yo he hablado de estas cosas. Los hermanos quedan con la boca abierta. No existe fecha. Acá dice Dios no nos ha revelado el tiempo cuándo terminará el tiempo de gracia, cuándo llegará a su fin. Pero sí nos ha dado señales que nos indicarán que está terminando la gracia, que se está cerrando el tiempo de gracia. ¿Ok? Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos, noten, no procuremos saber lo que ha sido mantenido en secreto en los concilios del Todopoderoso. Hay algunos chiflados, que ustedes los conocen bien, que han anunciado, en base a sueños, han anunciado el inicio del juicio de los vivos. ¿Han escuchado ustedes a esos chiflados por redes sociales? Que miles de ignorantes lo apoyan, y que 3 veces se ha equivocado con profecías, y los tontos lo siguen apoyando. Hay que ser muy tonto para seguir apoyando a alguien que ha dicho profecías y no se han cumplido. En la Biblia eso se le llama falso profeta. Y ese falso profeta actualmente sigue contando con miles de recursos y miles de seguidores. Y es un falso profeta. Cumplimiento directo de las señales del Señor Jesús. Acá dice: aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido en secreto en los concilios del Todopoderoso.
¿Se acuerdan de una llorona por internet dominicana? La Llorona, la famosa Llorona, que decía que tenía sueños y también dio profecías y tampoco se cumplieron. Y miles cayeron ahí. ¿Se acuerdan del falso profeta de apellido Pippinger? ¿Se acuerdan? De un hombre que con los años se fue volviendo loco y también inventó una serie de profecías involucrando la caída de las Torres Gemelas y que el juicio de los vivos ya había comenzado. ¿Se acuerdan de ese falso profeta? Miles lo siguieron. ¿Han escuchado ustedes del falso profeta que anuncia que Cristo viene en el año 2031? ¿Han escuchado ustedes a ese falso profeta? Cumplimiento directo de las señales del Señor Jesús. Miles de imbéciles lo siguen. Cumplimiento directo del Señor Jesús y lo siguen igual. ¿Recuerdan ustedes a este pastor que en base a las fiestas judías también profetizó la segunda venida de Cristo? Miles de ingenuos lo siguen. Y así, podría nombrarles uno tras otro y tras otro y tras otro en redes sociales. Me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia. Y contesto que solo tengo este mensaje que dar. Que ahora es el tiempo de trabajar. ¿Notaron? Igual que Noé, igual que los discípulos. Ellos lo tenían claro. No hay fecha, no existe fecha, ni tenemos que buscar la fecha. Tenemos que seguir trabajando nomás y atento a las señales, ya está. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y los misterios que se los guarda el Señor. Acá dice, me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia. Y contesto que solo tengo este mensaje que dar, que ahora es el tiempo de trabajar mientras dura el día. Que viene la noche cuando nadie puede obrar. Interesante que ella dice, viene la noche. Viene la noche cuando nadie podrá obrar. ¿Saben ustedes por qué Elena dice eso? Pues viene la noche. Busquen San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11. Versículo 6. San Juan capítulo 11, versículo 6. Es la historia de la muerte de Lázaro. San Juan 11, 6. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Acción, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, noten, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Tenemos que trabajar y obrar como Jesús, aprovechando el día, porque viene la noche. La noche es símbolo del fin de los tiempos. La llegada de la noche es símbolo del fin de la gracia. Acá dice Elena, mientras dura el día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar.
Cuando termina el tiempo de gracia, ya no es tiempo de obrar. Andar de día es trabajar mientras hay gracia. Cuando termina el tiempo de gracia, ya no se puede obrar, ya no vale la pena obrar, porque se cerró la gracia. ¿Qué sacan las vírgenes imprudentes con ir a comprar aceite si ya no vale la pena? Se cerró la puerta. ¿Qué sacan? Ya no es tiempo de obrar. ¿Qué sacaron los antediluvianos con golpear el arca y rogar que se les dejase entrar si ya la puerta estaba cerrada? Ya la noche había llegado. Es durante el día cuando tenemos que obrar. ¿Ok? En Mateo 24, más adelantito, y con esto ya termino porque estoy pasado en la hora. En Mateo 24, versículo 40 en adelante, dice lo siguiente. Y ya este tema voy a tener que dejarlo para una próxima transmisión, porque todavía no entro al tema del fin del tiempo de gracia. El versículo 40 dice, Mateo 24, 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Yo no sé si tendré necesidad de explicar esto, porque a mí me están escuchando personas que son de la verdad presente. Así que si son de la verdad presente, ustedes entiendan de qué se trata este versículo, ¿no es cierto? No tengo para qué explicarlo. Entonces estarán dos en el campo, trabajando en el campo, obvio. Entonces estarán dos en el campo, viviendo la vida común y corriente. Sin embargo, mientras se está viviendo en esta tierra, normalmente, uno de los que está trabajando en el campo está ajeno a las señales de los tiempos. Pero el otro, que también está en el campo trabajando, sí está atento o ha estado atento a las señales de los tiempos. Uno ha vivido en consecuencia. Uno ha cumplido con la orden y con su responsabilidad de ir y predicar el Evangelio, de trabajar mientras dure el día. Uno ha vivido conforme a los principios de la ley. Uno ha vivido y vive por la fe. El otro no ha estado atento a las señales de los tiempos. El otro no ha vivido conforme a los principios de la ley. El otro no ha estado atento a las señales de los tiempos y por lo tanto no se ha preparado. Hay dos que están en el campo. Esos dos, uno es una virgen prudente y la otra es una virgen imprudente. Hay dos trabajando en el campo. Uno tiene vestiduras apropiadas para las bodas. El otro no se ha vestido apropiadamente para la boda. ¿Se están dando cuenta de lo que les estoy diciendo? Mientras estos dos están en el campo, se está desarrollando una labor celestial y cósmica que ellos desconocen, o por lo menos no conocen los datos específicos. Porque estos dos que están trabajando en el campo no saben cuándo su nombre va a ser revisado o investigado. Saben que viene un juicio. Saben que serán juzgados según sus obras. Saben. Tienen luz suficiente, pero no saben cuándo su nombre pasará a ser investigado. No saben eso. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué quiere decir esto? El uno será tomado. ¿Tomado en qué sentido? ¿En qué sentido?
El uno será tomado. Bueno, yo no debería explicar esto porque ustedes deberían saberlo, pero lo voy a explicar de todas maneras así rapidito. Cuando dice acá que el uno, porque son dos, el ejemplo son dos acá. Uno será tomado. El tomado, lo voy a explicar bien fácil para que se entienda, voy a ir al grano, porque a mí no me gusta darme vuelta. Cuando dice será tomado, en el fondo está diciendo será sellado para salvación. El que es tomado es sellado. El ángel con el tintero de escribano, el ángel que subo de donde sale el sol y tiene el sello del Dios vivo de Apocalipsis 7, mira el campo, ve a dos y sella uno. El que es tomado es elegido, señalado, sellado para salvación. El otro será dejado a su suerte. Literalmente dejado a su suerte. En otras palabras, el que será dejado será pasado por alto. A su suerte. Al que es dejado le pasa lo que le pasa a ciertas personas en Romanos capítulo 1. ¿Se acuerdan de Romanos capítulo 1? No, si en vez de estar mirando Cantinflas, tienen que escudriñar la escritura. Romanos capítulo 1 dice: versículo 24, Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Esos que son dejados, Dios los abandona. El Espíritu Santo se retira, es hallado falto. En otras palabras, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Es lo mismo que está en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El que es tomado es hallado justo. El que es dejado, es encontrado injusto. En otras palabras, el versículo 40 está describiendo el fin del juicio de los vivos. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada, la misma regla, y la otra será dejada. Estos dos versículos, y con esto termino, están describiendo un evento que se llama fin del tiempo de gracia. Y es un acontecimiento que sucede antes de la segunda venida de Cristo. De todas las señales de la segunda venida de Cristo, esta es una más. Y es la menos estudiada y la menos entendida. Porque el cierre del tiempo de gracia es una señal más de la segunda venida de Cristo. ¿Lo habían visto desde ese punto de vista? No, yo estoy seguro que no. Y el consejo que sigue es el siguiente. Calculen la fecha. Perdón, me equivoqué. Mateo 24, 42. No dice calculen la fecha. Dice velad. Velad es estar atento, en vigilia. Velad, porque no sabemos. No, hay una incertidumbre.
entre comillas, porque hay señales que nos indican. Así que incertidumbre en el sentido de que no tenemos una fecha, un dato en el cual basar nuestra expectativa. Solamente tenemos señales que nos anuncian la cercanía, pero no tenemos la certeza. Por eso tenemos que velar. Pero las sectas satánicas de origen adventista están poniendo fecha, jugando con nosotros, aprovechándose de nosotros, alimentando el morbo y atacando el mensaje de los tres ángeles. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora, me estoy tomando más tiempo que el que debería, pero acá dice, no sabéis a qué hora ha de venir. ¿Se está refiriendo a la hora o a la fecha de la segunda venida de Cristo? Interesante. En una próxima transmisión vamos a averiguar a qué se está refiriendo ahí cuando dice velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Se está refiriendo a la segunda venida de Cristo? Porque si descubrimos de que ese texto respecto a que no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor, respecto a esta venida del Señor, si descubrimos que ahí no se está refiriendo a una hora de la segunda venida de Cristo, quizás el versículo que dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Quizás ese versículo 36 tampoco se refiere a la segunda venida de Cristo. Por años hemos entendido de que ese versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, se está refiriendo a que nadie sabe la hora y el día y la hora de la venida de Cristo. Vamos a descubrir que estos versículos en realidad no se refieren precisamente a la segunda venida de Cristo, aunque tiene que ver, sino que es otra venida de Cristo. Ya vamos a averiguar qué. Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Espero que le haya gustado, le haya interesado el análisis de hoy. La transmisión por YouTube ha quedado un poquito defectuosa en cuanto al audio, se corta. Así que lo que voy a hacer es quitar la transmisión en vivo, bajarla, pero voy a subir la grabación completa con buen audio. ¿Vale? Todo este tema está grabado aparte en una cámara y esa es la versión oficial que voy a subir con el audio en buen estado. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ok? Anita me dice, pero ellos, los del 2031, dicen hora y día, pero no el año. Son unos sí, mira, el falso profeta español de apellido Sabinsen, que es un falso maestro, él es la personificación directa de la profecía de Jesús. Él, una vez yo le escribí por YouTube y le dije que él estaba equivocado, fijando la fecha. Entonces este pillín, me dice, nosotros no estamos anunciando el día y la hora. Así que el versículo del día y la hora, mira, ¿cómo será de, ¿cómo les puedo decir? Porque si yo les digo ignorante, ustedes me van a decir, ¿ignorante? Pero si da tremendas conferencias, ¿cómo va a ser ignorante? Bueno, es un pobre ignorante que ha engañado a miles. Entonces él me dice, me escribe estoy hablando de esto, sucedió hace 7 años atrás. Y entonces me dice, yo no estoy fijando día y hora. Lo que estamos haciendo nosotros es anunciar el año, me dice. Como diciendo,
el versículo, nadie sabe el día y la hora, no se aplica a él, porque él no está anunciando día y hora, sino que está anunciando el año. O sea, ¿cómo será su ignorancia? Y eso te indica que es parlanchín, que es cantinflero. Desde el punto de vista teológico, él es un ignorante. Es ignorante de la Biblia, ¿cierto? Él puede hablar de profecía, y que la señal, y que Ron Wyatt, y que no sé qué, y ahí ha engañado a todo el mundo con eso. Pero teológicamente el hombre es deficiente, el hombre no entiende la Biblia, ¿verdad? Porque el texto, cuando habla de día y hora, evidentemente es una expresión bíblica que denota tiempos. Y eso involucra día, hora, meses, segundos, minutos, ¿no es cierto? Todo. Cuando Jesús dice, no os corresponde a vosotros saber los tiempos y las sazones. Cuando dice tiempos, está refiriéndose a todo cálculo de tiempo. Y el tiempo involucra segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos, milenios. Tiempos. Entonces él me respondió, no, nosotros no fijamos día y hora. Estamos anunciando el año. Claro, él engaña así al resto, a mí no me va a engañar con eso, ¿verdad? Pero para que vean ustedes lo sutil de los engaños. Y tiene miles de seguidores. Y por años ha engañado y ha entusiasmado a la gente con los viajes de no sé a dónde, Israel, y que la Ron Wyatt, y que el arca para arriba y el arca para abajo. Y ahí tiene engañado a miles y miles de ingenuos. Pero vamos a investigar eso, porque cuando el texto dice acá, pero el día y la hora nadie sabe, día y hora, o sea, nadie sabe el día y la hora de qué. Nadie sabe el día y la hora de qué. Nosotros hemos entendido que se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, pero en realidad no es tan así. Ahí no se está refiriendo específicamente a la segunda venida de Cristo, como tampoco el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora. Bueno, ahí tampoco está hablando, vamos a descubrir que ahí a lo mejor tampoco está hablando de la segunda venida. O sea, ni el 36 ni el 42 está hablando específicamente de la fecha u hora de la segunda venida como tal, en las nubes del cielo. Ahí está hablando del día y la hora de un acontecimiento que está pegadito a la segunda venida. Así que en cierto sentido sí, está hablando de la segunda venida, pero específicamente está hablando de un acontecimiento antes de la segunda venida, del cual no hay fecha, ni hora, ni nadie lo sabe. Lo acabamos de leer en el Espíritu de Profecía, que nadie sabe la fecha del fin del tiempo de gracia. Lo acabamos de leer con uno será tomado, uno será dejado, porque no se sabe, no lo van a saber. La mujer que está en el molino y el hombre que está en el campo no van a saber. En ese sentido no se sabe el día y la hora. ¿De qué? ¿De la segunda venida? No. No. Nadie sabe el día y la hora ni del inicio ni del fin del juicio de los vivos, donde se va a determinar quién es tomado y quién es dejado. Hasta ahí lo dejo. ¿Ya? Ok. Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Gracias por acompañarme. Atento, mañana deberíamos seguir con este tema. Si no, adelanto con Primera de Pedro, que lo estamos estudiando también. Así que atentos mañana. Gracias a aquellos que me están apoyando económicamente, porque me permiten sustentar mi alquiler y la señal de internet. Yo les doy las gracias a aquellos que apoyan mi trabajo, que valoran mi esfuerzo, porque por misericordia de Dios me dedico a la enseñanza de la palabra de Dios. Y su donación y su apoyo es mi salario. Si tú consideras que soy digno de ese salario, te invito a que apoyes este ministerio. Oremos.
Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde maravillosa que nos has regalado para poder escudriñar tu palabra. Gracias porque hemos profundizado respecto a cosas maravillosas que tienen que ver con nuestra salvación. Gracias por Anita, por tantos hermanos que se han conectado para poder acompañarme y estudiar la palabra de Dios. Gracias por los recursos y gracias por el alimento y la salud que me has proporcionado para poder sustentar este ministerio que es tuyo, Señor, no es mío. Gracias, Padre, te lo agradecemos y te lo solicitamos, Señor, que tú nos sigas acompañando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, queridos amigos. Yo cerebralmente estoy un poquito cansado, quiero despejarme un poco. Le doy las gracias por acompañarme, gracias Gloria, gracias por estar presente, César, Bernabé, Mónica y Anita. Gracias, chicos, que Dios les bendiga, y estoy subiendo en unos minutos más este tema con un audio en buen estado. Que Dios les bendiga.